Bienvenidos todos a este primer aniversario de Carlos and the Caribbean Time. Chicos, un año están ustedes aquí ya en toda la escena musical de Colonia. Los felicito, de verdad, sabemos que no es nada fácil, pero primero quiero saber de ustedes, quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Vamos a empezar por acá. Si puedes decir, por favor, para todos los que nos están viendo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Pablo Ramírez, vengo del Perú, Callao, y muy contento de participar en el proyecto de Carlitos, bueno, y todos los muchachos. He escuchado que tienes una gran experiencia musical. ¿Me podrías decir por lo menos alguna de esas experiencias? Eso es lo que dicen, experiencia musical, experiencia de la vida, ok, sí, experiencia, todo con muchos grupos, aquí en Alemania, en Perú, en Colombia. Suéltate, que todo el mundo sabe. Ya, estoy muy contento, como dicen, ¿no? de aportar algo de mi experiencia en el grupo y seguir en ese proyecto que lo encuentro muy interesante. Pablito, permíteme decirte, Pablito estuvo tocando con varias bandas o grupos insignes, ¿no? Hoy de la música internacional, digamos, del lado latino, ¿no? Sí. Con el grupo Nietzsche, estuvo también compartiendo escenario con Celia Cruz. Sí. Es decir, para mí, en lo particular, a la hora de contar con alguien, que ya después supongo que vendrá la conexión de por qué, cómo nos encontramos, para mí fue como un anillo al dedo de que venga, mejor no lo quiero, ¿sabes? Entonces fue como que la experiencia se combina con estas ganas de hacer, de no perder la energía esta que nos caracteriza del lado allá, aunque lleva ya como 60 años aquí ya. No, mentira. Aquí en Alemania. Entonces eso es bueno, que estoy también contento que Pablito esté compartiendo con nosotros. Digamos entonces que eres el veterano del grupo. Sí, se puede decir así, ¿no? Pero creo que el más veterano es Seba. Ajá, Sebas. Fue el que me conectó con el grupo, ¿no? Un personaje. Sebas, cuéntanos un poco de ti. Yo vengo de Cali, Colombia, Cali, y bueno, pues recién llegado conozco un gran músico como Pablo, y después tengo como el honor de encontrar un cubano con lo que significa para nosotros los caleños la música cubana, y bueno, los pude conectar y feliz de aprender, ¿no? De estar con muy buenos músicos, de luchar en proceso. Vamos a cumplir un año, contentísimo. Creo que por aquí hay un paisano mío. A ver. Bueno, yo soy Michael y a mí también me conectó Pablo. O sea, me escribió Carlos diciéndome que Pablo, algo así. Lo escribiste tú a mí, no te hagas el difícil. Me mandó como 5 mensajes y al quinto lo respondí. Y ya, yo estaba en Venezuela, toqué con una agrupación y después en Perú ya toqué con varias agrupaciones y ya aquí en Alemania estoy tocando también con Carlos y también con otros cantantes. Pues maravilloso. Es el jovencito del grupo. Él es el bebé del grupo. Sí. Vale, entonces ya vamos por el veterano y el bebé. Exacto. ¿El bebé salsero o...? El bebé salsero. Muy bien. Ipek, la única mujer en el grupo. Sí, Cuéntame un poquito de ti. nacida y crecida en Alemania, pero tengo raíces turcas y bueno, apoyo el grupo con mi canto y vengo de una familia muy musical. Yo también tocaba el piano y bueno, tomé también clases de canto y estoy súper feliz por participar en el grupo, de ser parte del grupo y bueno. Mira, para los que nos están viendo, nosotros los latinos tenemos un dicho. Existen los latinos y existen los honorarios latinos. Ipek es una honoraria latina en nuestra comunidad. Definitivamente. Maravilloso. Carlos. Ok, sí, bueno, en este viaje un poco, digamos que desde pequeño vivía los fines de semana casi siempre con mis abuelos, y mi abuelo era un gran trasero, fue uno de los primeros hombres orquestas que tocaba de todo allá, con su traje amarrado, parecía un muñeco tocando, pero había una congregación de buenos amigos que todos los fines de semana hacían música, de todo tipo, mexicana, latina, de todo tipo, y él siempre acompañaba con el tres, y ahí siempre me vino ese cancionero un poco de las canciones de aquella, y ahora, y ese interés perpetuo por la música, ¿no? Al llegar aquí a Alemania siempre hice un par de cosas con amigos y al estar aquí en Colonia
ya me conecté con otros amigos, con Raciel Estrada, que le mandamos como quiera ahora mismo un saludo a él. Tú sabes, mi hermano, que él eres fundador de esta banda, siempre está conectado con nosotros, pendiente de todo lo que sucede. Y fue una idea de nosotros dos crear este proyecto musical, de hacerlo así, de tratar de meterle todas las ganas posibles con el desarrollo, con el día a día, con todos los tropiezos que conlleva reunir a un grupo con diferentes horarios, con diferentes modos de vida, con diferentes culturas, pero hacerlo al final funcionar. Entonces, en un año hemos logrado ya un par de cosas y nada, estoy contentísimo de que sean ellos los fundadores del grupo. Es decir, estoy contento con llevar no solo un sueño mío, sino lo que siempre me gustó desde pequeño, ¿no? Entonces, así. Y aquí ahora... Ajá. Mi nombre es Daniel, sí, todos me dicen Dani, normalmente en el grupo también, y los amigos, y bueno, venimos de Cuba también como Carlos, y nos encontramos acá después de unos 2-3 años que llevamos aquí, increíblemente en uno de los conciertos también de grupos, ¿cómo se dice? Genau, exacto, son grupos que vienen aquí a Colonia siempre, que son de muy buena gestión, y bueno, en ese caso era Oricha, y nos vimos ahí bailando, disfrutando, y yo pienso nos conectamos así como en plan, ok, el proyecto de Carlos quiere algo más que música y conectar con el público, y eso, bueno, fue la idea, lo hablamos así con Carlos. Yo vengo de una formación más danzaria y tal, pero bueno, la idea es defender también esa conexión que existe entre la danza, el folclore, las raíces y la música que hacen estos maravillosos músicos acá. Y entonces, bueno, así Carlos nos invitó al grupo y ya estamos así en plan organizando bien como un show realmente grande, que la gente lo disfruta y lo quiere, porque, ¿sabes? Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esos planes del futuro, pero ahorita primero ya escuché por acá que hubo aquí hubo como un triángulo amoroso. Primero quiero saber cómo surgió esta idea. Sé que no fuiste tú solo, pero ¿cómo surgió esta idea de este grupo? ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué el estilo musical que ustedes, esta línea musical que ustedes llevan? Sí. Cuéntame un poquito de eso. Ok, el Caribbean Time, bueno, comenzó con la idea de Raciel Estrada, un gran, no diría que pianista, diría solo, no un pianista, sino un gran músico, con muy buena esencia humana, que por eso fue que me conecté mucho, también nos conectamos. Y nos pusimos una noche a tocar también con Pedro, con otros amigos, con Alberto, y nos sabíamos un cancionero enorme sin habernos conocido antes, y eso fue el botón que dijo, ok, aquí se activó algo, vamos a seguir haciendo cosas. Yo tenía algunas canciones que había comenzado a escribir desde hacía muchos años, y con él comencé entonces a sacar toda esa viejas letras, ¿no? Con la compañía de él al piano. Entonces salió la idea, nos conectamos con Sebastián y yo nos habíamos conocido también en otra banda, y ahí entonces nos conectó el Sebas con Pablito y con Michael. Michael también ha estado acompañando, haciendo toda la labor de director artístico. Y ¿cómo llegas tú a The Caribbean Time? Bueno, Carlos y yo ya llevamos años siendo amigos, y hace un par de años ya descubrimos que los dos cantamos y nos gusta hacer música, y ahí habíamos dicho ya que queremos hacer música juntos, y así se formó. Muy bien, vamos entonces a hacer un juego en el que ustedes van a responder las preguntas señalando digamos, indicando quién es esa persona. Yeah. Quiero primero saber, ¿quién es la persona que siempre llega tarde? Esto por allá, ¿eh? No. Ok, ahora, ¿quién es el papá del grupo? Papá. ¿Quién siempre llega temprano? Bueno, ahí vamos bastante responsables. ¿Quién es el que siempre tiene hambre? ¿Quién es el que más se queja? Ok, ¿quién es el que más encanta a las mujeres?
Sin discusión. A él, en el piano. ¿Y quién es el que más se equivoca? Difícil. Vale, y la Todo, última todo. pregunta, ¿quién es el payaso del grupo? ¿Quién es el que los entretiene? Bueno, pero sí, un poquito. Ahí, entre los dos. De eso nos compartimos un poco. Sí. Cuéntame un poquito también acerca de ese proceso creativo de ustedes. Ok, como te había dicho desde el inicio, habíamos dicho, vamos a sacar primero unas canciones que tengo. Esas canciones eran algunas salsas, algunas eran bachata, ¿no? Ahí poco a poco fueron saliendo otros estilos, otros géneros. ¿Por qué? Porque la idea inicial del proyecto no es decir, ok, este es un grupo salsero, sino que la esencia, que digo, Caribbean Time, pero al final la esencia somos todos latinos, tenemos la mezcla de mucho del África, de España y de todo lo que tenemos allá en Latinoamérica, y no solo en los genes, sino también en la cultura, en todo lo que nos impulsa a nosotros hoy al estar aquí y crear, al tener esa vena creativa. Todos han puesto un poco de sí en cada función de lo que hacen, ¿no? Los percusionistas en sus cortes, en lo que hacen, en las ideas, es decir, todo funciona así, de que cada cual le pone algo de la esencia, y por supuesto, aunque tengamos canciones de repertorio de música cubana, el estilo suena no solo cubano, suena a lo que Latino, somos nosotros, somos una mezcla. Las canciones las escogemos de una manera de que no sean siempre lo que todo el mundo hace. Es decir, yo no, aunque esa historia de las canciones de siempre que a todo el mundo les gusta, siempre las respetamos. Tocamos un par de ellas en los conciertos, pero nos hacemos más ecos de, si hacemos algunos covers, de hacerlo de esas canciones que gustan mucho, pero que de alguna manera no son siempre las que son el número uno de toda la vida de allá. Eso fue algo que también el Seba me lo dijo una vez, y es verdad, eso lo hacemos. A la hora de hacer las canciones que compongo yo, en este caso, viene de todo estilo. Tenemos un funk, tenemos salsa, tenemos bachata, tenemos un festejo peruano que lo estamos sacando por ahí. Salen boleros. Es decir, boleros, merengue. Es decir, hay un plan de sacar algo que todavía estamos ahí en ese el lanzamiento proceso. del álbum que después viene, ¿no? Es decir, no solo incluir a todos, sino también crear para el gusto propio y de los demás. Entonces esa es la esencia, creo que hemos tomado. Si te pregunto que me describas Caribbean Time con una palabra. Constancia. Constancia. Solo diría energía. Energía. Alegría. Alegría. Caos. Caos. Seba. Creatividad. Creatividad. Elegancia. Elegancia. Wow, son palabras bastante fuertes para describir a un grupo de latinos y honorarios que están acá, de verdad, rompiéndola en la industria musical en Colonia. Cuéntenme un poquito más. Acabas de decir un poco de que viene un álbum. Quiero saber qué es lo que viene para el futuro. Viene un álbum, el primer álbum de Carlos y el Caribbean Time, Gourmet Selection se va a llamar, y estamos en el proceso de próximamente ya las grabaciones. Yo pienso de verdad que el grupo ha descrito la esencia de sí mismo en sus palabras, ¿no? Digamos, en ese caos creativo están ustedes allí tratando de conseguir esa elegancia con constancia, ¿no? Exacto. Con alegría. Y con mucha alegría. Quiero saber un poquito de ustedes cómo cada uno de ustedes ve este proyecto avanzar en los próximos par de años. Yo veo un poco lo que acaba de notar Carlos de las raíces de la mística europea y africana en América, y cómo no es solo un grupo de salsa para encasillarlo de bachata, sino una exploración de esas raíces. Cuando uno viene a Europa empieza a ver que esas raíces estaban acá, ¿no? Pero que allá se mezclaron de una forma única. Entonces yo lo veo como que nos hemos encontrado varios muy talentosos, con un muy buen compositor como es Carlos, porque esa parte es fundamental, la parte del lápiz es fundamental. Entonces con esas canciones que tiene Carlos yo creo que vamos a llegar a algo muy importante, porque él resume esa poesía, él resume esa emoción de ser latinoamericano, ¿no? Yo quería decir lo mismo que dijo Sebastián.
Yo también. Me robó la palabra. ¿Y Pec, cómo lo ves tú? Yo creo que somos un grupo único, que cada uno, como Carlos ha dicho, traiga su influencia y haciendo los conciertos me di cuenta que llevamos alegría y una magia a la gente, al público que está ahí bailando, escuchando, queriendo vernos. A veces la gente nos pregunta ¿cuándo es el próximo concierto? Y a mí personalmente, yo creo que hablo por todos, que nos hace muy feliz ver esa alegría en la cara de la gente. Y no sé para dónde va el camino, pero yo creo que vamos a seguir progresando y creciendo. En los 2 o 3 años yo diría que depende mucho del impacto que tenga ese álbum, y no solo eso, depende de estos factores de cómo llevar la música que hacemos o el trabajo que hacemos, que no es solo música, sino es todo lo que envuelve este proyecto, que es lo que no se ve y lo que te impulsa también, que es la producción, que es el apoyo de sea un sponsor, ¿no? Que sea ese ímpetu que tiene cada cual de decir vamos a estar aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo hoy, esas características, ¿no? De cada cual, que la disciplina, el enfoque, eso creo que es algo que nos va a definir mucho para los últimos, es decir, para los próximos años. Vienen proyectos también, festivales en Holanda, y ese es el enfoque. Maravilloso. Me gustaría saber cuál es tu canción favorita del repertorio. No te la sabes hacer. Espérate. Para mí es el intro. El intro a mí me encanta y porque habla de eso, de esa energía que trae directamente el grupo. Y entonces suena un poco como que los cueros, ¿no? Sí, suena los animales, los cueros ahí. Yo pienso que es una de las cosas más activas, que mucha gente, por supuesto, necesitan escucharla más, necesitan disfrutarla más. Y entonces sí, ya es como una llegada, porque esa canción directamente ya son los músicos. Ahí están y eso te trae directamente esa energía del grupo ya al comienzo. Sí. Yo quiero saber también, bueno, ya sabemos que tenemos veteranos que han estado hasta con Celia Cruz, pero me gustaría saber si ustedes se ven algún día tocando con algún músico. ¿Con quién les gustaría colaborar algún día en el futuro? Rubén Blades. Rubén Blades. Coño, Van Hidalgo. Porfi Baloa. Claro. Leoni Torres. Eso, como dice Willy Chirino, que sería uno de mis preferidos, el poder chocar la bola, como dice uno allá en Cuba, con alguien así en el escenario. Hay tantos íconos de la música, no solo de Cuba o de Latinoamérica, sino aquí mismo, ¿no? Hemos tenido también la suerte de compartir con Mirta Junco, con varios, con Gerardo Rosales hace un par de domingos atrás en un concierto. Y poco a poco, es decir, uno se ha encontrado con personas que te conectan. Y cuando conectas no solo mediante una persona, sino también en energía y en profesión o en devoción a lo que haces, creo que ese camino se te viene abriendo solo y las personas y las cosas buenas llegan. O sea, yo diría que en mi caso Willy Chirino y son tantos locos. Yo quiero saber, porque ya estamos llegando al final de la entrevista, si tienen alguna anécdota en este año que ya ha pasado de Caribbean Time. ¿Tienen alguna anécdota, algo que les ha sucedido en algún concierto, en algún ensayo, en algún evento, en camino a ese evento, que quieran compartir ustedes con el público? Yo tengo uno, ¿Sí? me tocó viajar desde Bonsi, ¿cómo es que se llama? Bodensee. De Bodensee, sí. Y el viaje era tenaz, nos varamos, terminamos en un concesionario, nos prestaron un carro, eso fue tremendo, pero el deseo era llegar. Eso, cuando llegué, tú me ayudaste, eso estaba full así, tenaz. Y tocamos re bien ese día. Eso fue bueno. Sí, Usaste la energía. Sí, hubo algo chévere. Llegó al final, llegó. Y al final yo pienso ese día mismo, estábamos lo más cerca del público que nunca. Sí. Ya era casi como que la gente estaban tocando No, dentro de la banda. Y ¿no? la voluntad de mi esposa de manejar y de llevar. Tú sacaste sacaste un cable de alargue de esto, de conexión para poder cerrar, Que parecía un porque stop. estábamos delante de la gente, y entonces para poder separar un poco ahí, ¿no? Porque estaba todo ahí, y ese fue como para separar de la bühne, ¿no? Sí. El esclavo. Un poco gracioso. El escenario del público. Sí.
Pero la ¿Tienes gente ahí se- algo guardado? ¿Qué quieres decir? Bueno, que siempre cada vez que llegamos a ensayar, bueno, los primeros meses, ¿no? Carlos en su casa siempre cocinaba. Ya no. Ya no. Ya se olvidó. Ayer en el ensayo comimos pizza, así que no es- Vídeo, ponía vídeo y hablábamos, nos reíamos, tomábamos un roncito. Muy bonito. Eso fue Ya. un diciembre muy bacano. Ensayábamos en mi casa, no lo digan. Ensayábamos en mi casa y teníamos la suerte de que es un lugar que es muy escandaloso, muy ruidoso y los vecinos ya estaban adaptados o algún padre muy sordo, qué sé yo. Y bueno, Y yo creo que ninguno de nosotros va a olvidar cómo empezamos en una habitación pequeña, todos estábamos ahí intentando sacar algo bonito, crear algo bonito y ahora estamos en escenarios grandes y es un camino increíble que hemos hecho en un año solo y estamos con mucha ilusión de todo lo que todavía viene, ¿no? En el futuro. Maravilloso. ¿Hay algo más que ustedes quisieran compartir con el público ahora? Ya hemos llegado al fin de la entrevista. yo diría al público que se mantengan enfocados, que nos siga si te gusta, apóyanos con ese baile, con esa energía tuya. Porque eso es lo que a mí y a nosotros creo que nos motiva. Mantente enfocado, el Caribbean Time viene duro, vienen cosas muy buenas el año próximo. Vive, baila y besa la vida. Creo que es una filosofía muy bonita y nada, vamos para allá. Pues muy bien, con esta filosofía nosotros nos despedimos. Ellos son Carlos en The Caribbean Time. No pueden perdérselos, el 2 de diciembre es su aniversario. Acá en Colonia, su primer aniversario. Si quieren pasarla bien, créanme que no van a perder su tiempo. La van a pasar increíble porque estos que están acá tocan que no saben.